la suerte de contar ahora con Miguel Ángel Benítez del Rosario. Aparte de ser iba a decir viejo conocido, un conocido desde hace muchos años por mi parte, con lo cual pongo los años en mí, no en ti, que fue, entre otras cosas, mi coordinador de unidad docente cuando terminaba la especialidad de Medicina de Familia hace ya muchos años. Miguel Ángel es médico de familia, tiene un recorrido profesional muy amplio que ha centrado durante los últimos, les tiene reconocido 25, pero son más de 25 años en el ámbito de los cuidados paliativos. Miguel Ángel hace ahora 25 años, le reconocieron hace una semana este hecho en el Hospital de la Candelaria. Se empeñó en constituir una unidad de cuidados paliativos en una isla que no tenía ese tipo de dispositivo asistencial, y ha estado peleando a favor de viento algunas veces y luchando contra tempestades muchas otras, para que hoy en día el área de salud, la isla de Tenerife, tenga una unidad de cuidados paliativos. Con lo cual le avala muchas vivencias de muchos tipos, y ahora que nos va a hablar de los problemas de la práctica diaria en la unidad de cuidados paliativos para poder hacer una asistencia humanizadora, les garantizo que él podrá teorizar, pero no habla desde la teoría, sino desde la más amplia experiencia práctica de muchos años en nuestra isla. También ha tenido fuera experiencias en Irlanda, ¿verdad? Con lo cual tiene una visión muy amplia, le acompaña también un amplio currículum formativo en este área. Por lo tanto, Miguel Ángel, no se me ocurre en nuestro entorno, y seguramente fuera nadie mejor que tú para hablarnos de cuáles son los problemas que existen en la vida diaria. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar con ustedes. Realmente no solo un placer, sino un honor. En primer lugar, felicitar a la Fundación de Mémora por el tener la capacidad, la insistencia y la constancia de seguir celebrando año tras año este tipo de jornadas que, como le comentaba el compañero, yo creo que tiene una trascendencia especial, especialmente para los canarios. Bueno, lo sabemos cuando los equipos de la península tienen que venir a jugar contra el Tenerife Las Palmas, que se quejan de que estamos siempre muy lejos, cuando nosotros siempre tenemos que coger el avión para movernos. Entonces, en alguna medida, siempre sale a Canarias más barata traer grandes exponentes para que nos pueda hablar a muchos que mandar a todos ellos, o ir todos nosotros a coger y recibir esa formación. Sinceramente, mi profunda gratitud. José Carlos del Castillo, amigo, compañero, antes que nada por unas palabras tan bonitas, no sé si seré o no seré merecedor de ellas, más allá de lo de la vejetud que dejó por ahí caer, que en eso probablemente sí que lo sea. Y a San Juan de Dios, porque con ellos, con esta organización, hemos hecho distintos proyectos que hemos intentado coger y llevar a cabo. Sí es cierto que le he cambiado un poco el tema y he girado un poco de lo que aparece en el programa, y de lo que voy a hablar es de una concepción un poco parcial y concreta de lo que puede significar humanizar la medicina, y a su vez en una parcela concreta, pero que va a estar presente en la vida de todos nosotros y en la vida de todos nuestros seres queridos, que es el final de la vida. Yo particularmente, y a veces cuando hablo en los seminarios con los alumnos, a mí el término humanizar la medicina, creo que es una palabra canaria, me ripia, me pone los pelos de punta. Y generalmente suelo decir es que la medicina es para seres humanos. Si la tenemos que humanizar, nos tendremos que plantear si somos sanitarios o somos veterinarios, que son los que nos dedicamos a tratar con las personas. Bien, por eso el enfrentarme a este tipo de términos, la charla, sobre todo cuando no tengo claro, es de qué hablamos. Y entonces uno acude a la Real Academia a que me explique, porque yo no logro conceptualmente ese debate de tener que entender de que hay que humanizar. Sí lo puedo percibir, pero entiendo que a veces el debate no sé hasta qué punto es manipular, es muy propagandista, etc. Total, que la RAE habla que humanizar es hacer algo que tenga naturaleza humana o que muestre características de los seres humanos, o conferir un trato más humano
en el sentido moral. Hasta aquí toda una parte teórica que dice, vale, perfecto, pero ¿cómo se hace eso? Y hay una parte mucho más práctica, incluida dentro de la concepción de humanizar, que es hacer algo más amable, justo o menos riguroso. Por tanto, en relación a ello, si no podíamos plantear la posibilidad de humanizar la medicina o, en general, humanizar el cuidado sanitario. Esto es un informe antiguo de la Escuela Andaluza de Salud Pública en relación a toda una serie de encuestas que se realizó a usuarios del sistema sanitario y habla sobre las expectativas y la calidad percibida. En líneas generales, aunque requieren, todo el mundo solicita la competencia profesional, digamos que se asume que cuando uno va a dar con el sistema sanitario, el profesional es competente. Indudablemente, si a uno le apretan, dice yo quiero que sea el más competente, pero esa es la última expectativa que tienen con respecto al sistema sanitario. Quieren accesibilidad, hablábamos la justicia, la posibilidad de las listas de espera, ya no solo lo que es las listas de espera quirúrgica, que parece ser que son las que son trascendentes para el sistema, sino el hecho de que yo llame a mi médico de cabecera y que me dé para 8, 9 días para resolverme un catarro que puede ir o una tos, voy a terminar en el servicio de urgencia. Parece ser que eso todavía nadie se ha dado cuenta, que cuanto uno favorece la accesibilidad al sistema, generalmente al primer nivel, y el primer nivel puede resolver, no va a ir a buscar otros niveles porque yo no voy a estar 30 días con una tos. Bien, lo que es la comunicación y la cortesía. En otros términos, lo que esperan es que sean humanos. Y el ser más humanos es que sean más amables, que se comporten con agrado, educación y afecto hacia los demás. En estos momentos esto es cultura española porque es lo que dice la Real Academia Española sobre el concepto. Humanizar es algo que sea hacer algo que sea más amable, y el ser más amable que se comporta con agrado, educación y afecto hacia los demás. Bien, si es así, lo que entendemos es que el profesional, nosotros los profesionales, no somos una ente aparte, ni somos los héroes. Era lo que estábamos diciendo, viendo ahora las manifestaciones, somos los mismos que ustedes salieron, nos aplaudían y ahora cogen y nos repudian. Es decir, lo único que tenemos son estudios. Y los estudios pueden o no pueden hacer a las personas, dependiendo de lo que reflexionen. Pertenecemos a este contexto sociocultural, pero se nos pide y se nos exige que nos humanicemos. Y cuando yo subo una guagua, porque no humanizan al chofer y no me trate como un perro, ¿a dónde va? O el otro que se salta las normas, o que me choca, o que coge y me choca el coche y no me deja la nota. Es decir, estamos reclamando, y eso, y ahora lo veremos el por qué, el ser más amable, tener más accesibilidad, el llegar a ser más humano cuando hay un contexto sociocultural que nos deshumaniza a todos y del cual no podemos sustraernos, ni como sanitarios porque estamos en este contexto, ni como pacientes porque estamos en el mismo contexto. Cuando fue el tsunami que alteró la fábrica o la producción nuclear de Japón, era una cosa muy curiosa que llamaba la atención y que llamaba mucho la atención a los occidentales. La población japonesa acudía a los supermercados y solo cogían una botella de leche, no se llevaban más para que todo el mundo tuviera. Aquí, durante la amenaza de la pandemia, como uno le diera diarrea, pues no sabía dónde iba a buscar, porque además todos tiramos. Es decir, no nos podemos sustraer de donde estamos. Y desafortunadamente tampoco podemos extrapolar ni considerar que somos como los japoneses. Entre otras cosas, yo soy el primero que se niega, porque la empresa les tiene que obligar a coger vacaciones y a mí siempre me parecen cortas. Pero eso es algo que no deberíamos vivir. ¿Por qué es más importante o por qué lo reclamamos cuando alguien tiene una enfermedad? Según Lain Entralgo, recogido en el libro de Vallés sobre la psicología del sufrimiento y de la muerte, estas son las vivencias elementales que nos genera la enfermedad de forma genérica. Siempre es una amenaza. La podemos vivir como una molestia, como succión del cuerpo,
donde digamos todo mi cuerpo es el que centra todo mi momento vital, con lo cual no tengo ni siquiera capacidad para tener otras emociones, otros pensamientos o sentimientos que no sea la enfermedad, la invalidez y el recurso, y por encima de todo la soledad. Cuando estamos enfermos siempre estamos solos, somos nosotros contra nuestra enfermedad. Y hay algún que otro filósofo, ahora no me acuerdo de su nombre, pero créanme que lo leí, que eso, yo no soy tan sabio, en que cogía y decía, por muy acompañado que estemos, siempre morimos en soledad, porque la muerte es nuestra, y ante ella estamos solos. Esto es lo que significa la enfermedad. En el caso que tengamos una enfermedad en fase terminal, independientemente de cuál sea su origen, hace ya mucho tiempo el equipo de Kaufman, que además fue financiado por el Ministerio de Sanidad, hizo todo un estudio sociológico sobre enfermedades incurables avanzadas, desde el cáncer hasta la enfermedad renal con necesidad de diálisis, etcétera, y ellos cogían y definían que precisamente este riesgo o potencial evolución a la muerte es lo que delimita que la enfermedad en fase terminal sea una situación límite. Es límite a nivel biológico, porque hagamos lo que hagamos, las personas que atendemos van a morir en menor o mayor tiempo, la enfermedad evoluciona de forma irreversible a la muerte, es una situación límite a nivel psicológico, emocional, porque me tengo que enfrentar a la pérdida más dura y más importante en la que nos enfrentamos los seres humanos. Primero, la pérdida de la independencia y segundo, la pérdida de mi propia vida. Y indudablemente es familiar. Y cuando unimos todo esto, es espiritual. Si me voy a morir de que me ha servido el vivir o porque he nacido, ¿cuál ha sido el valor de mi vida? Y a partir de que yo me muera, ¿a dónde voy? Es la trascendencia, es el componente espiritual, donde hay muchos que lo buscan, sus respuestas en las distintas corrientes religiosas, y entonces la espiritualidad se engarza con la religiosidad, pero hay otras personas que le dan respuesta del mundo filosófico y no completamente religioso. Si es una situación límite donde hay una pérdida de la capacidad física, con un sufrimiento físico que provocan, donde las personas suelen padecer entre 11 y 15 complicaciones y síntomas generadoras de sufrimiento a nivel biológico a lo largo de la enfermedad incurable, según avanza hasta el último momento, y no solo estamos hablando de las neoplasias, estamos hablando de cualquier enfermedad incurable avanzada, el sufrimiento emocional. Todo ello hace que vivamos la enfermedad como una amenaza, primero sobre mi propia integridad, sobre mi propia evolución, porque me conduce a la muerte y me hace altamente vulnerable. El altamente vulnerable significa, y por simplificar, si recurrimos a la psicología personalista de Maslow, tiempo A en Estados Unidos, elucubró de cuáles podían ser las necesidades humanas. No voy a discutir si estamos de acuerdo o no, sino únicamente para mostrarle como ejemplo, y porque además me venía muy bien para la charla, y así yo no me tenía que comer el coco en otras cosas. Entonces Maslow hablaba de unas necesidades físicas básicas, de sentirse seguro, de tener donde dormir, de tener donde comer, etcétera, de unas necesidades un poco más intermedias, donde al final, cuando se cubren todas estas necesidades, llego a la necesidad de autorrealización, que sería el nivel más alto de la situación emocional, psicológica. Si todo esto cogemos y lo trasladamos, en la enfermedad en fase terminal aumentan las necesidades de confort físico, que están prácticamente en el primer escalón, donde el sentimiento de seguridad físico ya no es solo poder comer o no, porque en el primer mundo, el que dicen que somos el primer mundo no lo tengo claro yo todavía, la comida sí la tenemos asegurada, pero eso significa el no tener dolor, el no estar estreñido, el no tener dificultad para respirar. Indudablemente después las necesidades de respeto, de simpatía, de trato, de dignidad y de sensación de pertenencia. A veces nos olvidamos la importancia de sentir el sentimiento ese de pertenencia e identificación, y nos olvidamos que cuando nos trata el sistema sanitario de forma deshumanizada, perdemos ese sentimiento de pertenencia,
y es la queja, es que me han tratado como si fuera un perro. Es decir, están alterando mi sentimiento de justicia y dignidad y de sentimiento de pertenencia al género humano sufriente por tener una enfermedad. A veces las que tengo culpa por haber sido fumador o haber conducido, pero otras muchas veces no, porque el cáncer aparece y todavía no sabemos el porqué. Todo este tipo de situaciones que son las necesidades físicas y emocionales están aumentadas en las enfermedades incurables en fase terminal. Se ve mal, pero soy un tecnopléjico, con lo cual esto es una foto a la pantalla del iPad, pero es algo que es tan duro que la gente muere de una manera u otra en función de quien lo atiende. Yo creo que es para coger y reflexionar, pero es que yo creo que la frase a nosotros nos gusta coger y ampliarla, no solo depende de quien lo atiende, que es el sistema sanitario, sino depende a su vez de la familia que le ha tocado. Y ahora veremos lo que son las negruras o las oscuridades de la atención al cuidado al final de la vida. Bien, como alternativa hablamos de los cuidados paliativos. Por encima de todo, los cuidados paliativos es un cuidado centrado en la persona, dirigida a detectar la situación de sufrimiento y poder intervenir y paliar lo que es paliar, lo que se puede paliar, lo que se puede coger y aliviar. Yo creo que es una oda a la vida. Y ya les adelanto que uno de los grandes problemas que tienen los cuidados paliativos es que estamos estigmatizados con la muerte, pero no hay ninguna especialidad dentro de la medicina que haga una oda a la vida tan extensa, intensa y tan bonita, porque cada segundo en que esté aquí es importante para aliviar su sufrimiento a nivel físico, psicológico, emocional o espiritual. Estas frases indudablemente no son mías, son de Cecil Sanders, chapó por el equipo de enfermería. Sanders es enfermera, cuenta su biografía que después de estar trabajando en hospitales de crónicos en Londres, en el sur de Londres, comparte con sus amigos su frustración porque los médicos estaban muy distanciados de las personas, de los pacientes que atendían y de su sufrimiento. Y cuenta en su biografía en que le dijeron, pues haz medicina y cambia las cosas. Pues vino aquí ella, que hizo medicina, cambió las cosas, fundó la filosofía hospice en la década de los 60 en Londres, en Inglaterra, que después se extendió por influencia de Canadá a los términos de palliative care, y fundó el St. Christopher Hospice en la zona sur de Londres, que sigue siendo, no es el primero fue el St. Joseph, pero sigue siendo de referencia, poco menos que la Meca para ir a ver y coger y beber de toda la fuente, porque mucho a nivel de fundamentos viene a partir de la evolución de los conceptos filosóficos de Sanders, cuando gran parte, digamos, de las intervenciones más científicas, más técnicas, proceden de los movimientos en Canadá y en Estados Unidos. Entonces, la oda a la vida es, no le puedo dar más días a su vida, por encima de todo es aceptar la vulnerabilidad y de que vamos a morir, pero si voy a intentar dar más vida a tus días, porque voy a intentar aliviar el sufrimiento para que puedas emplear ese tiempo que te queda en lo que tú desees. Una de las grandes quejas que hacemos los sanitarios es el tiempo. Estamos indudablemente saturados. El primer nivel de atención es indudable y a nivel hospitalario también. Sanders muchas veces cogía y decía, la calidad del cuidado no es solo un concepto de longitud, de tiempo sino profundidad. A veces única y exclusivamente en la forma de entrar, de coger y saludar, de una sonrisa ya estamos transmitiendo mucho más de que llegar sin coger, mirar a nadie, cogerle una vía o empezar a toquetearlo, a explorarlo sin coger y pedir permiso. En esto no caemos y el profesional tampoco cae en que uno de los grandes valores y en lo que tendría que formarse es en la gestión de su tiempo. Eso no quita que uno de los grandes problemas que tiene el sistema sanitario es falta de recursos y falta de tiempo, con lo cual a su vez esa falta de tiempo, digamos, sí limita mi intención o mi capacidad de humanizar los cuidados, porque aunque lo haga de forma profunda, a veces no solo con 1 minuto, en 2 minutos se puede hacer lo que se requiere en 10-15 minutos. La definición de la OMS entiende que es un cuidado activo e integral de pacientes
que tienen enfermedades que no responden a terapéuticas curativas y que son potencialmente mortales. En otra palabra, que al no responder a los tratamientos no se puede ni siquiera enlentecer, van a evolucionar inexorablemente a la muerte. Su fundamento es el alivio del dolor y otros síntomas acompañantes y la consideración y acompañamiento de los problemas psicológicos, sociales y espirituales, y su objetivo es obtener la máxima calidad posible en el contexto de una enfermedad incurable que evoluciona a la muerte, acompañando a su vez y trabajando con la familia. El hecho de que sea activo significa que no por el hecho de que se vaya a morir no se hace determinadas cosas. Es activo significa que se está buscando de forma continua cuál es la mejor relación entre el efecto o posible efecto secundario por acción o inacción y el efecto beneficioso que se va al paciente. Desafortunadamente el sistema sanitario no cae eso y afortunadamente para el sistema sanitario los pacientes todavía no nos denuncian por eso, y es cuando generamos sufrimiento iatrogénico. No solo con las medidas y actividades que hacemos los sanitarios sin que estén justificadas, es cuando no aliviamos el sufrimiento que es potencialmente aliviable porque no actuamos o no ponemos las medidas adecuadas. Eso es una consecuencia de las acciones del sanitario y por tanto se llama sufrimiento iatrogénico. Los cuidados paliativos es una actividad centrada en detectar y aliviar el sufrimiento. Eso es el seno, el core de su trabajo. Hay una valoración sistemática buscando la presencia del sufrimiento en la intensidad, en la parte física y la parte psicológica, y hay una intervención protocolizada de cada una de las actuaciones, donde aquí lo importante no es el protocolo, lo que es importante es que el protocolo unifica las intervenciones de todos los profesionales, entonces no depende de que te coja el médico Pepito, el Juanito, o el Bajo, o el Calvo ese que dice que fundó la unidad. Lo primero que hacemos es el principio de justicia, y es que todos van a recibir el mismo tipo de intervención. Después ya la relación individualizada de cada uno de los médicos lo establecerá a nivel de todo el mundo biológico, a nivel del mundo psicológico emocional, con intervenciones psicológicas específicas, acompañamiento religioso por los líderes religiosos dependiendo, y todo ello para llegar a una situación de acompañamiento espiritual, es decir, que el menor sufrimiento físico y psicológico no te impida, si ese es tu deseo, hacer la despedida, establecer el legado, plantearte el valor de tu vida y plantearte la trascendencia. Y muchas veces, por encima de todo, perdonarte a ti mismo, que es de los grandes elementos a los que nos enfrentamos cuando tenemos la amenaza de la muerte. Por tanto, los cuidados paliativos en todo su componente son cuidados biopsicosociales, pero lo que hay que entender es que gran parte de los cuidados que realizamos los médicos y los enfermeros está basado en la relación entre personas. Volvemos a lo mismo, no tratamos a humanos, estamos tratando a personas, y para tratarlas, para cuidarlas, tenemos que relacionarnos con ellos, y la relación es básicamente comunicación, es el mensaje más positivo de toda la charla. Para humanizar tendremos que formarnos en comunicación, en cómo establecemos las relaciones profesional-sanitario-paciente. Dentro de la comunicación, recordarle que hay una comunicación verbal, que el no mentir no conlleva ser brusco, que estamos en un mundo judicializado, y una de las cosas que más nos fastidian es que enjuicien nuestra conducta, sobre todo con juicios de valor, es bueno o es malo, porque eso es lo que hemos vivido desde que hemos nacido. Te portas bien, te doy el caramelo, te portas mal, te quito el caramelo, y vivimos en el mundo judicializado solo en juicios de hecho. Si no te tomas la medicación te va a doler, pero tú eres responsable y tú decides. Son cosas distintas. La conversación compasiva, y después lo veremos, que tiene que trabajar mucho los silencios, la situación de acompañamiento para que las personas puedan expresar sus dudas, sus miedos, sus emociones, puedan llorar. La cordialidad,
Nos olvidamos de lo potente que es la cordialidad, el saludar con una sonrisa, el coger y presentarse. Muchas veces cuando las estudiantes de enfermería, los residentes de enfermería y de medicina tienen la mala suerte que durante su rotación topan conmigo, le digo, mira, aquí no vas a aprender grandes técnicas de enfermería ni gran tecnología, pero quizás vas a aprender algo que no vas a aprender en todo el sistema, y es que tienes que tocar la puerta, la habitación, porque ni el hospital es tuyo si está ocupado por don Pepe en esos momentos de don Pepe. Y cuando toques la puerta tendrás que pedir permiso para entrar, tendrás que presentarte, y si lo vas a ocultar, si le vas a coger una vía, le tendrás que pedir permiso, coger y compartirlo con ellos. Y en eso no se gasta media hora. Y a su vez, a ser posible, el recibirlo con una sonrisa. Todo esto hay que tener en cuenta, que después tenemos la comunicación no verbal, y de las dos, esta comunica prácticamente el 70%, es la base del 70%, porque es la que comunica las emociones. El paralenguaje es el tono, el cómo lo digo. Y dice, no, si en el fondo tiene razón, pero lo que más fastidia un montón es cómo me lo ha dicho. En la proxémica, que es la organización del espacio, esta mañana teníamos la experiencia de que una de las residentes de enfermería estaba hablando con un paciente, el paciente estaba sentado y la residente estaba en alto. Entonces empezamos a hablar todo esto y surgió, bueno, vas a tener un aprendizaje experiencial, a partir de la experiencia. Betty, acuéstate en una cama, según se acuesta en la cama, nos ponemos encima, el enfermero acompañante y yo, le empezamos a interrogar de arriba, después le decimos, ahora te sientas, y nos sentamos en una silla al lado. ¿Cuál de las dos situaciones prefieres? Eso es la proxémica. Cuando los tenemos acostados y yo hablo de arriba hacia abajo, estoy imponiendo mi autoridad. Yo por lo menos cuando estoy en el despacho y viene alguien a hablarme y se pone de pie, lo primero que le digo es que se siente. Si no se siente, automáticamente levanto yo, de forma inconsciente. Pero eso es lo que es la interpretación de cómo organizamos. Lo mismo, no se puede invadir el núcleo vital, la esfera vital, el círculo vital que tiene cada uno, porque se siente nervioso, salvo que nos autorice. Y la kinésica, que es la postura corporal, la expresión facial, la gesticulación. En este sentido tenemos que la kinesia y la proxémica y la parilingüística va a comunicar emociones, le da todo el contenido emocional a la comunicación, mientras que el lenguaje verbal orienta la interpretación, enfatiza, sustituye, contradice, regula. Y no nos han formado en esto, pero afortunadamente nos podemos formar. Bien, hay un estudio clásico publicado en el 2003 en la revista americana de cuidados paliativos, realizado por la Universidad de Washington y 2-3 hospitales que habían allí, en que lo que hacían eran todos estudios que le preguntaban a los pacientes, familiares y profesionales de cómo deberían ser el trato y cómo debería ser lo que deberían recibir, y que definieran de alguna forma lo que es cuando se sentían mejor tratados o con mejor apoyo emocional. Hablaban de 3 tipos de intervenciones: el nivel básico, que lo que se le pedía es que ser tratado con compasión, que se conseguía trabajando la empatía y la calidez. La empatía no es ser simpático, la empatía es que la persona a la que estoy tratando sienta por encima de todo que tengo capacidad para percibir su sufrimiento y ser solidario con él. Y es lo mismo que en el lenguaje, no es que yo sea empático, es el otro el que tiene que sentir que lo soy, si no, por mucho que yo me lo quiera creer, no es real. Un nivel intermedio que ya habla de soporte de necesidades emocionales, permitir las emociones, trabajar el humor, es muy potente en el soporte emocional, incluso en personas que se van a morir, pero es muy delicado. Hay que tener un amor, de decir, vale más ser gracioso que intentar caer gracioso, pero es muy potente de cercanía, y entre otras cosas porque desdramatiza la situación intentando normalizarla, que no significa banalizarla, sino que esto que es puede ser situación normal. Y ya extraordinario es cuando empezamos a trabajar con la comunicación no verbal, con la cercanía, con la proxémica, e incluso que si hacerles sentir es opcional, y compartir los sentimientos con ellos. Muchas veces cuando rotan con nosotros les decimos a los que rotan, si tienes que llorar, llora. El bambú se flexiona hacia un lado al otro, el acero se termina oxidando y se rompe. Y aquel que cogió que nos dijo, si estás llorando buena carrera llevas marañón, nos engañaron.
y más a los médicos, y más si somos varones, que a los equipos de enfermería. Bien, si es una relación, ¿cómo podemos empezar a humanizar de forma más sencilla? Pues cuando estamos, como estamos y cómo hacemos, saber que es una relación y que la debemos incorporar en cada uno de los momentos de la relación, cada una de las características. Desde la relación del tacto, no sé si se verá bien, de cómo coge y se cura. Es curioso muchas veces en los hospitales cómo se baña la gente con las puertas abiertas, algo horroroso, cuando la alteración de nuestro pudor es uno de los grandes atentos al concepto que entendemos por dignidad, o cuando la gente se pone a bañar al otro hablando del último pase de moda o del último partido del Tenerife, dices, a ver, es que eso significa a quién estás tratando, a quién, es decir, te desnaturalizas completamente porque te alejas de la persona. Y por encima de todo, la personalización. Todos somos distintos, no nos gustan que nos generalicen. Y cuando están conmigo quiero que estén centrados en mí, que no estén en el móvil, que no estén en el fútbol y que no me apliquen lo que le aplican a todo el mundo. Esto significa una flexibilidad y una humildad, no quiere decir que yo tenga esas características muy altas para bajar de ese pedestal que nos da la categoría de ser sanitario y que supuestamente hemos incorporado como si fuéramos capaces de controlar la enfermedad y de controlar la muerte. Y eso le pasa a los médicos, al equipo de enfermería, a los sanitarios, a los auxiliares, hasta los celadores, entre otras cosas, porque cuando estoy enfermo me siento amenazado y soy más vulnerable. Y hay que mostrar interés en la persona, qué es lo que siente, qué le preocupa en el contexto de los cuidados paliativos, es muy importante, cuál es la calidez, y aquí en el interés de la persona, siempre y cuando podamos, el trabajar o planificar de forma anticipada las actividades. Muchas veces cuando cogemos y exploramos si duermen, no duermen, si les preocupa la muerte, si piensan en ella, y cuando piensan en ella, ¿qué les preocupa? En algún momento se puede hablar, me preocupa el coger y sufrir, y ya empezamos a planificar de que si fuera necesario, si le parecería bien que los últimos días de la vida pudiera estar dormido, sedado, única y exclusivamente para asegurar que se va por la puerta grande sin ningún tipo de sufrimiento. Y después vemos lo que es el efecto. El yo saber que cuando me enfrenta al último momento no va a haber sufrimiento, no se va a prolongar la agonía, y prolongar la agonía no es prolongar la vida, porque no la podemos prolongar, queramos o no queramos. Prolongar la agonía es prolongar el tiempo sin alivio del sufrimiento. La comunicación no verbal, nos olvidamos el valor de la sonrisa. Les cuento por qué me impactó. Estaba en Las Palmas, en el Negrín, el equipo de cuidados paliativos fueron profundamente respetuosos, me dejaron intervenir y que yo marcara las pautas del tratamiento de mi cuñada, 6 años mayor que yo, y que murió allí. Curiosamente, cuando salía de allí, después de entender y empezar a negociar que la tenía que sedar, pasó la señora de la limpieza, lo único que hizo fue coger y mirarme y sonreír. Ese tipo de sonrisa cómplice en el sufrimiento tiene un impacto brutal. Tuvo la capacidad con la comunicación no verbal de acogerme emocionalmente, y nos olvidamos lo fácil, lo importante y lo que puede significar única y exclusivamente la sonrisa. Si me van a coger una vía y estoy asustado entre que venga alguien como yo con la cara que a poco que haga así parece que estoy cabreado con todo el mundo, alguien con una sonrisa de aquí, ¿a quién elige? Pues al que tiene la sonrisa, eso está claro. Bien, aparte de eso viene la comunicación no verbal con lo que es la contención emocional, ya lo estuvimos hablando, la escucha activa, la calidez y la cordialidad. La escucha activa es que yo soy el que oye, el que no interrumpo, el que mantiene indudablemente los silencios y los tiempos y la baja reactividad, y lo que es la empatía. Aquí no se ve la expresión de ella porque no se puede, no la podría poner aunque estábamos autorizados a utilizarla, es lo que es la cercanía, el contacto, es que ella sienta por encima de todo de que éramos solidarios con su sufrimiento y vamos a intentar coger y ayudarla. Una señora de 45 años con un cáncer
que hizo trombosis múltiple, donde aquí está después del proceso en que le tuvieron que amputar una pierna, después le tuvieron que volver a amputar la otra, por todo lo que hizo la enfermedad y la extensión. Todo eso lleva a su vez a la contención emocional. La pregunta que uno hace y dice, vale, ¿de qué sirve? ¿Cuál es el valor de la escucha? ¿Es únicamente humanizar? ¿Es porque es educado? ¿O esto tiene algún valor terapéutico? Este señor es un es un psiquiatra de corriente psicoanalista del movimiento kleiniano de Michael Klein, que es una evolución indudablemente de Freud, y es una concepción muy psicoanalista de lo que significa la contención emocional, que es cuando una persona es capaz de escuchar, comprender y aguantar el dolor emocional ajeno, sin juzgarla y sin devolverla, se genera un proceso dinámico que tiende a desarrollar la relación, los aspectos solidarios de la interacción. La propia corriente nuestra, si dentro del psicoanálisis, es cuál es el valor de la escucha activa. Cuando yo planteo un problema muy importante a alguien y ese alguien lo recibe y lo acoge y no me lo devuelve emitiendo juicios de valor, indudablemente yo tengo capacidad de volver a introyectar, a introducir ese problema, pero con menor carga emocional, porque la persona que lo ha oído lo que me ha demostrado en que indudablemente es una situación de sufrimiento, pero es soportable. Hoy en día, aparte de los móviles, da la impresión que cuando uno va a hablar es que no, mira, es que a mí lo que me pasó bueno y a mí es poco menos, a veces cuando lo hacemos en las reuniones nuestras y todos vamos a descargar y decimos, a ver, venga, vamos a empezar a coger numeritos y primero habla el 1, después el 2, después el 3, después el 4, porque nos interrumpimos continuamente que lo mío es más importante o emito juicio. Eso es totalmente no humanizador. Esa es la respuesta de hoy en día para huir de la contención emocional. Por encima de todo, lo que mueve a los cuidados paliativos es la compasión. La compasión no entendida con el término, con la acepción religiosa que le quieran dar. De hecho, todas las religiones, todas las corrientes filosóficas, y es la RAE, entienden el mismo significado. La compasión es el sentimiento, la capacidad para entender, sentir, ser solidario con el sufrimiento del otro. Pero lo que es más importante, por eso no es la pena ni la caridad, me hace actuar para en lo posible aliviarlo. Bien, luces y sombras. ¿Todo es así como nosotros entendemos o queremos? Bueno, muchas veces cogemos y le contamos, la muerte no es como ustedes se imaginan, sino como las personas quieren que sea, y eso lo tendremos que aprender. Estamos en un mundo donde negamos la muerte y tenemos el miedo a la muerte, y esto fundamentalmente a partir de la evolución del siglo XVIII. La muerte es no deseada y combatida, lo cual hace que afecte a la persona, a la familia, a los sanitarios y a la sociedad, y todos ellos tengamos ese tipo de respuesta. Si la persona sabe que tiene una enfermedad incurable, que con el tiempo va a evolucionar a la muerte, puede entrar en un proceso de resignación o aceptación, que para nosotros serían las mejores situaciones para establecer la relación, y una relación profunda de cuidado de mucha calidad. Cuando no hay aceptación aparecen otras distintas reacciones que alteran la relación con el profesional sanitario a partir del paciente y por tanto altera el cuidado. Nos movemos en el mundo de la conspiración del silencio, el control de la información, que nadie sepa que tiene una enfermedad incurable y que se va a morir. Eso hace que las personas puedan ser no conocedoras, con lo cual es imposible que lleguen a la resignación, a la aceptación, y se mueve todo en un mundo de incertidumbre porque me lo hacen, etcétera. Y la interpretación de la actuación del sistema sanitario siempre suele tener una connotación negativa porque no logro entender todo lo que sucede. Con respecto a la familia, si la familia está en una situación de no aceptación, busca culpa. Estamos en un mundo de valores judiciales y el buscar culpa es dudas diagnósticas, como me dice usted que le queda 7 días, y le hicieron un escáner hace 15 y dice que el cáncer estaba controlado. Desconfianza en la medicación, es que se está quedando dormido por no sé qué, es que Pepito me dijo que ustedes usaban la morfina lo iba a coger y matar, y problemas sobre todo con la información que le podemos dejar, que le podemos dar o aproximar al paciente. Todo esto altera la humanización de la relación, altera la humanización del cuidado,
Bien, y los sanitarios. ¿Qué transmitimos los sanitarios? Esto es un trabajo reciente, se publicó online en enero de este año, de una comisión de Lancet, donde tiene el título de Volver a traer la muerte a nuestra vida, donde coge y habla que en los países de primer mundo desarrollado, de entre el 8 y el 11% del gasto anual se emplea para tratar el 1% de la población, y en muchos casos es evidente que estamos empleando para tratar o intentar cambiar aquello que no podemos cambiar, que es lo que es la evolución a la muerte, porque las enfermedades son incurables. Estas son las reflexiones desde Hipócrates, que nos habla que el objetivo es disminuir la violencia de la enfermedad y evitar el sufrimiento. De Nuland, que era un cirujano cardiotorácico y que escribió un libro que se llama Cómo morimos, que fue bestseller en Estados Unidos, que vuelve a hablar que la muerte pertenece al moribundo a las personas y se la estamos sustrayendo, y esto es demasía, sobre lo cual puede ser la abstención terapéutica o la omisión, no significa que hagamos más las cosas. No reconocemos cuando una enfermedad está avanzada ni cuáles son sus situaciones y cogemos y la negamos. Y eso lo transmitimos a los sanitarios a las personas, a los pacientes y a la familia. Pero curiosamente ni siquiera queremos corregir lo que nos pasa. Este señor es doctor, es filósofo a su vez, estudio de la conciencia, donde habla de que todo lo que yo detecto puede ser falso porque está interaccionando y yo transformo y entiendo lo que hay. Y este es Daniel Kahneman, que es psicólogo alemán, aunque de origen judío, que le dieron el Premio Nobel de Economía por coger y establecer una teoría en relación a por qué la gente compraba en bolsa, y no compraba en bolsa por su ambición de ganar, sino que compraba o no en función de su miedo a perder. Y es el que habla que muchas veces la mente es ciega para la evidencia y ciega además de su ceguera, y él es el que estuvo en el trabajo de desarrolló el ADGAT Score en los recién nacidos. Con lo cual, pues para evitar todo eso, deberíamos utilizar indicadores pronósticos que no queremos utilizar. Ya de forma, en el 2018 está claro o se ha establecido cuál es el modelo para la integración de los cuidados paliativos en oncología. Eso de que si no responde a la tercera línea le pongo la cuarta, le pongo la quinta, le pongo la sexta, eso no va a ningún lado, pero ninguno de nosotros es capaz de decir, los oncólogos, que no, porque van a salir a nivel público, tienen mucho dinero para manipular la opinión pública de que estamos dejando que la gente se muera porque no estamos tratando el cáncer, lo cual no es real, sino que estamos aceptando lo mismo. Una de las frases que tenemos es que últimamente los oncólogos ponen quimioterapia hasta intraféretro, es decir, en la unidad de cuidados paliativos entre el 40 y el 50% de las personas las conocemos en los últimos 10 días de vida, y de ellos casi la mitad han recibido tratamiento quimioterápico una semana antes de que nosotros los conozcamos. Existen indicadores publicados en el 2012 para una gran parte de enfermedades incurables. Este es el caso de la insuficiencia cardíaca, también es el caso de la EPOC, es decir, que son factores que nos empiezan a decirnos que la persona se va a morir en 6 meses. Esto es desarrollado por un equipo de medicina interna a nivel nacional, el PALIAR, que según las puntuaciones vemos lo que es la mortalidad, si es el pronóstico, o esto, la NECPAL, lo que nos atemoriza. En alguna forma estoy tratando una enfermedad incurable, si sé la estimación del pronóstico de cuánto tiempo va a vivir, y si no va a vivir 6 meses, o la probabilidad de que se muera a lo largo del próximo año es del 80%, puedo seguir poniendo el tratamiento, pero tengo que empezar a orientar que las cosas y el objetivo del cuidado tienen que coger y cambiar. Si no lo aplicamos, seguimos transmitiendo a la población de que somos unos hachas, que somos Superman, que la medicina puede curar todo y que cuando no cura algo tienen que buscar algún culpable porque alguien se equivocó, porque no pidió el escáner adecuado. De tal forma las personas son remitidas tarde a los cuidados paliativos o se estigma en que solo es la muerte, porque somos muy generosos con el pensamiento. Los cuidados paliativos son la oda a la vida, indudablemente, y quiero compartir con ustedes una carta, hace mucho tiempo, que salió en el periódico y que cuenta que
que suerte que entre tanta penuria y tanto dolor hay quien cuenta chistes, suerte que existen humanos capaces de dar la mano a un desconocido en el momento que más lo necesita, suerte que podemos encontrarnos con profesionales que más de ciencia son alumnos de la vida. Me alegro que en un lugar llamado Hospital del Toras haya gente capaz de sonreír y de no tener nunca mala cara pese a enfrentarse diariamente con el sufrimiento y con la idea de que la vida es tan pasajera que muchas veces nos parece demasiado corta. Es el agradecimiento más profundo y homenaje que podemos recibir, porque no vamos a volver la medicina a ver a la familia y su baja no depende de nosotros porque no somos su médico de cabecera. Es solo una muestra que se puede hacer y muchas veces solo con una sonrisa y mostrando buena educación. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Es difícil hablar, ¿no? Después de siempre nos suele hacer este tipo de cosas, Miguel Ángel, las reflexiones finales. ¿Alguna pregunta o comentario antes de pasar a tomar un café? Nacho. Yo solo preguntar, no sé, no es tu percepción, es que lo sabrás. El ensañamiento terapéutico, que es el ejemplo más claro de deshumanización, ¿vamos a peor o somos más conscientes los sanitarios y bueno, el testamento vital, y esto está evitando esas circunstancias? Yo creo que no. Cuando uno está en estos debates, con mucho respeto, intentamos no utilizar el término de ensañamiento o encarnizamiento, porque entre otras cosas significa hacer una actividad porque yo gozo generando dolor, y eso es entrar en un componente bioético de la actuación sanitaria. Generalmente lo llamamos es la actuación diagnóstica terapéutica sin límite, que no tiene razón de ser. Yo creo que no somos conscientes y que cada vez nos deterioramos más al respecto, que además estamos mandando todo ese tipo de información a las familias y las familias nos la demandan. Es una gran discusión, pacientes con una demencia en el último estado vegetativo, la discusión de que si no come, que si tiene que ir a una gastrostomía. La quimioterapia, cada vez la industria te lo pone mucho más caro, pero pone cada vez más inmunomoduladores, donde ahora es la tercera, la cuarta, la quinta línea. Tú tienes experiencia en eso. Los oncólogos te piden un escáner cada 3 meses para ver que el tumor está en el mismo sitio o que ha crecido 3 milímetros y bien que ha crecido 3 milímetros. Existen en los medios de comunicación gente que toca campanillas y que terminan así porque he sido capaz de luchar y vencer contra el cáncer. Entonces, yo creo que no. Cada vez vamos en contra de lo que es la aceptación de las enfermedades y de lo que puede ser la propia evolución, pero el propio sistema sanitario es quien está retroalimentando todo ello, desde mi punto de vista. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carmen, soy psicóloga y actualmente trabajo en el ámbito social. Me gustaría preguntarle su opinión sobre casos que seguramente durante su trayectoria se habrán encontrado con muchos, donde los familiares deciden no contarle a la persona que se está muriendo. Vale, porque hablamos aquí de dignidad y creo que también forma parte de la dignidad elegir cómo quiero morir, cómo quiero pasar mis últimos días y bueno, saber su opinión al respecto. Gracias. Bien. A ver, la ley es muy clara. La ley de dependencia y autonomía del paciente es muy claro donde inicia el consentimiento de la información y quién tiene el derecho, y el paciente es el que es el propietario de la información. Ya no las alteramos porque informamos a la familia sin preguntarle al paciente a quién quiere que cojamos y le informamos, eso es lo primero. Pero después también nos olvidamos de la otra parte de la ley, que es que yo también tengo derecho a que no se me informe si yo no quiero. Entonces lo que hay que brindar a la persona es, nosotros como terminamos la entrevista es, ¿hay algo que usted me quiera preguntar o que sabe usted sobre su enfermedad?
Y se dice, no, no tengo nada que preguntarle. Pues si no tiene nada que preguntarle, yo no le voy a imponer, pues mira, antes que se vaya, que sepa que usted tiene un cáncer y que se va a morir en 10 días. No, cada uno pregunta y, digamos, tiene un valor terapéutico. Pero vivimos en una sociedad que mezcla valores curiosos. Uno de los valores que pide y que reclama, le digo que no nos ponen denuncias sobre eso, sino únicamente por la ausencia del consentimiento informado para otras cosas, es una relación paternalista desde el sistema sanitario con los pacientes y con las familias. Aquí es muy habitual, si es cierto, utilizar los diminutivos de doña Mariquita, donde fue, pero cuando tiene 85, no a gente de 55 años. ¿No? Y les quitamos el don, y curiosamente en Canarias somos muy del usted y tuteamos a todo el mundo sin que nos autoricen a tutearlo. Entonces, en todo ese mundo que mezcla la autonomía con el deseo paternalista, existe una tendencia a proteger al otro del sufrimiento ocultándole la información, cuando es imposible ocultar el 100%. Nos llegan familias en que dicen, pues el oncólogo ha dicho que si es él no se lo diría, que no se lo diga, que se va a suicidar y va a ser peor. O sea, cosas de esas, hasta familias en que le explicamos, si me pregunta, si me pone contra la espada de la pared, se lo tengo que decir, pero se lo diré de la mejor forma posible, con el mayor cariño, etcétera, en que deciden que a su ser querido no lo vuelve a ver paliativos porque corre el riesgo que le digamos que tiene una enfermedad incurable y que se van a morir. Y los periódicos tampoco van en contra de esa conspiración del silencio, y es la que está completamente en el sistema. Pero para romper la conspiración del silencio o para no trabajar con ella hay que formarse en comunicación, porque si no hace usted terrorismo informativo. A nosotros nos llegan pacientes en que cogen y dicen, es que me han dicho que si no me pongo quimioterapia me quedan 6 meses de vida, y si me pongo quimioterapia me quedan 12. Te quedas así y dices, pues no sé dónde son tan exactos, porque ni nosotros, que se supone que somos los expertos en el pronóstico vital por el ojo, somos capaces, y nunca planteamos fechas cerradas, porque si usted me dice que me queda 3 meses de vida y llego y paso los 3-4 meses, entonces me creo Superman y empiezo a cuestionar todo lo que pasa, o he hecho toda la despedida y un vacío. Yo creo que lo primero que tenemos que trabajar es, potenciamos mucho la ley de autonomía, que hay que potenciarla desde el punto de vista legal y el punto autonómico, pero después a su vez nos encanta el modelo paternalista donde hacemos la conspiración del silencio, y eso altera todo. Lo que yo no sé es cómo los pacientes, sin que le hayan dicho claramente que tiene un cáncer, son capaces de ir a hospital de día y que le pongan quimioterapia. Yo eso todavía no. Muchas gracias. Venga, hacemos una última intervención. Solo vi una. Si son breves, intentamos encajar las dos. Tú hablas después, es verdad, Rocío. Tú a mí, por lo que me han pagado, me quedan 2 minutos. Bueno, yo me llamo Amaya y mi pregunta es muy rápida. Este miedo y esa negación que se tiene en esas situaciones terminales, ¿es algo innato en el ser humano, en cualquier persona de cualquier cultura, o es algo producido porque desde pequeños se nos oculta, es un tabú desde pequeños, se niega siempre a la muerte, cuando es algo tan natural como el hecho de nacer? O sea, nacemos y es un acontecimiento fantástico, te casas y es un acontecimiento fantástico, pero te divorcias y no se celebra, cuando habría que celebrarlo con mayor... Entonces, el morirse... Hombre, una vez se divorcia y es feliz. Por eso digo que celebrar un divorcio no está mal. Bueno, el caso de la muerte es algo tan natural como lo contrario, que es el nacer, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta. ¿Es natural sentir en esos momentos ese miedo por parte del enfermo, incluso de la familia y del personal sanitario, porque no se nos habla de ello, porque no se nos hace ver que es algo natural, que va como el nacer? Aquí hay un experto en bioética y por tanto y en filosofía. Yo creo que todas las corrientes filosóficas han planteado cuál es el valor, el significado de la muerte, porque va en relación al significado de la vida y las propias religiones. Mi respuesta es: yo soy yo y mis circunstancias. Hay una película preciosa que no me acuerdo cómo se llama, La montaña del Narayama,
de Kurosawa, Akira Kurosawa, que es japonés, donde una señora de 85 años va a la montaña de la cual ella se decide suicidar, porque es la cultura que además solo la conocen los ancianos de esa población, porque ella ya no es productiva y no puede sobrecargar a la familia con otra boca para alimentar. El cómo nos enfrentamos a la muerte, como la concebimos, es cultural. El mundo occidental tiene una forma de afrontarlo, en África que lo viven, lo tienen de otra forma, etcétera. Entonces, existen ya muchas corrientes, incluso aquí con las que hemos participado, de coger e incorporar la enfermedad incurable y el concepto de la muerte en la educación a nivel de educación básica, pero tiene una respuesta tan filosófica y tan trascendental que el movimiento tiene que ser mucho más potente. A la sociedad le mueve mucho más una lista de espera por el cardiólogo, unas cataratas, que lo puedo coger entender, a que el 50% de los pacientes oncológicos en Tenerife mueran en situación de dolor o recibiendo pseudo cuidados paliativos, porque nadie le dice exactamente lo que son los cuidados paliativos. Pero yo nunca he visto expresiones en el periódico al respecto. Sí, la cultura. Además hay un estudio de Juan Masía, que lo ha citado ahí, sobre la cultura, la muerte en las culturas. Es decir, eso está muy estudiado. Es decir, en Occidente hay muchas corrientes, pero o sea, hay quien lo afronta más, quien lo afronta menos, desde el existencialismo de Sartre y toda esta gente. Pero sí, es un elemento cultural, eso está claro. Hay Masía, que trabajó en Japón muchos años, lo tiene en ese libro de bioantropología, me parece que se llama. O sea, disculpe, el caso es que si nos enseñaran desde pequeños a asumirlo como algo... Sí, lo único que sí, pero lo que yo le quiero transmitir, que el ser cultural es algo más que la familia. Su contexto cultural es educación, familia, medios de comunicación, expresiones, y la muerte nos representa hoy por hoy todo lo contrario a lo que vemos en TikTok y en Instagram y en todo eso, que es el valor de la guapura, del poder, de Easy Life, del poder. Que le digo que sí, que es cultural, en otras culturas así, y si aquí lo queremos hacer, se necesita una revolución importante para hacer ese cambio de concepción. Muchas gracias, Miguel Ángel. Vamos a parar aquí un momentito, tomamos un café y volvemos para el debate, donde pueden salir algunas de las cosas que han salido ya. Muchas gracias, Miguel Ángel.